Dios les bendiga. Estás en Pulso Espiritual, un pulso que crece con la luz de Jesús. Este es su hermano Beto Rodríguez. Nuevamente, bienvenidos a Pulso Espiritual. Hoy, celebrando el primer año de Pulso Espiritual, hacemos recuento de este año hermoso que el Señor nos ha regalado, que comenzó un Día de los Padres y hoy hacemos referencia, ¿verdad? Y queremos agradecerle a todos los padres, queremos felicitarlos en este día hermoso que el Señor nos ha regalado. Y quiero compartirles algo que Dios ha estado formando en mí como padre y quisiera que fuera de bendición para cada uno de ustedes. Quisiera comenzar con una frase que ha marcado mi corazón. Esto es una adaptación a una frase del pastor fallecido, Buddy Buchan, un pastor que habló fuertemente por la integridad de la familia y por el rol del padre en la familia cristiana. Dice: el papel del hombre en su familia es tan sagrado que Dios lo honró otorgándole su propio atributo, el de padre. Y qué hermoso es saber que nosotros compartimos un atributo con Dios, nuestro Creador y Señor. Este atributo comunicable, ¿verdad?, transmite un honor y una responsabilidad con un llamado eterno. No es solamente, como quien diría, ¿verdad?, un rol social, sino es una bendición dada por nuestro Dios. Ser padre es un privilegio, hermano. Refleja el corazón del Padre Celestial. Por eso mismo, el texto que quiero utilizar como fundamento hoy es Proverbios capítulo 20, versículo 7. Dice que el justo que camina o el que anda en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. Este versículo no solamente describe una conducta, ¿verdad?, sino describe un legado. Dice que la integridad de este padre se convierte en la bendición de sus hijos. Y cuando miramos la escritura, vemos este principio repetirse una y otra vez. Dice que Dios bendijo a Salomón por amor a David. Si vamos a Primera de Reyes capítulo 11, versículo 12, dice: y por tanto no lo haré en tus días por amor a tu padre David, y no quitaré toda la casa de Israel. Aquí vemos cuando ya Salomón había perdido el reino de Israel, ¿verdad? Vemos como no fue quitado específicamente en su tiempo por amor a su padre David. Miren esto. También vemos cómo sostuvo a Abías por causa de David. Si vamos a Primera de Reyes capítulo 15, versículo 4, dice: mas por amor a David no lo destruiré del todo, sino que le daré linaje por amor a David, mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo escogí. No solamente guardó a Salomón, sino que también sostuvo a Abías. Aquí también vemos en Segunda de Reyes capítulo 20, versículo 6, cómo guardó a Judá por la fidelidad de Ezequías. Dice que en Segunda de Reyes 26 dice: y yo añadiré a tus días 15 años y libraré a ti y a esta ciudad de la mano del rey de Asiria, y defenderé esta ciudad por amor de mí y por amor de David, mi siervo. También vemos cómo bendijo a Isaac por la obediencia de Abraham. En Génesis 26, del 4 al 5, dice: y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré tu descendencia todas estas tierras, y por amor a Abraham, mi siervo, y por amor a Isaac, te daré y confirmaré la promesa, porque Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. También vemos cómo salvó a la familia de Noé por la justicia de Noé.
Dice, en Génesis capítulo 7, versículo 1, dice, entrarás tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. No solamente a sus hijos, a toda su familia los bendijo por solamente no es ser justo. También vemos cómo se mostraba misericordia a Mefiboset por el pacto con Jonatán. Si vamos a 2 de Samuel capítulo 9 versículo 7, dice, no tengas temor, porque yo ciertamente haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te restauraré todas las tierras de Saúl tu padre, y comerás siempre a mi mesa. Aquí vemos cómo David le mostraba misericordia a Mefiboset por el pacto que había hecho con su padre. Además, aunque la historia de Jehú, que es una de las otras personas que quería comentar, es compleja, ¿verdad?, dentro de los reyes del norte y el sur, la escritura registra la promesa de continuidad en el trono hasta la 4ª generación por la obra que Jehú realizó de remover, ¿verdad? Fue ungido y removió y asesinó a todos los enemigos del Señor y a los que adoraban a los Baales. En 2 de Reyes, capítulo 10, versículo 30, dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto yo he hecho conforme a lo que hice a la casa de Acab, y he limpiado a Israel de Baal, la casa de Jehú se sentará sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Aquí vemos que la fidelidad de Jehú, al ser celoso, ¿verdad? Él decía, vengan para que vean cuán celoso soy, resultó en que hasta la 4ª generación de la casa de Jehú fue sentado en ese trono. En todos estos casos, los hijos recibieron bendiciones que ellos mismos no habían ganado. Fueron bendecidos por la integridad, la fidelidad y la justicia de sus padres. Ahora bien, después de nosotros ver este patrón tan hermoso, necesitamos ver la realidad que la Biblia nos muestra. Dice que también, adicional de la bendición, dice que en el corazón del niño la necedad viene atada. Eso lo dice en Proverbios 22:15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Es decir, que aunque los hijos pueden ser bendecidos por la integridad del padre, eso no elimina la lucha interna que ellos mismos enfrentan. La necedad puede llevarlos por caminos difíciles, aun cuando han recibido un legado espiritual. Y aquí vemos nosotros la tensión, ¿verdad? Un hijo puede hacer lo malo y aún así ser alcanzado por la bendición de Dios que derrama sobre su padre. Por esa bendición, no elimina del todo la necesidad de corrección que ese niño necesita. Y es aquí donde entra el tema de la disciplina, un tema que aprendí este año muy de cerca, porque al estar uno presente en la casa con sus hijos, uno se da cuenta que algunas cosas necesitan ser ajustadas. Y para entenderla quiero usar el contraste entre Jacob y Esaú. Ambos eran hijos del mismo padre, ambos tenían acceso a la misma herencia, pero sus corazones respondieron de manera diferente. Jacob fue corregido por Dios, fue confrontado y quebrantado y transformado en Peniel, como vemos en Génesis capítulo 32, del 24 al 30. Dice que Jacob se quedó solo y luchó con el varón hasta que rayaba el alba. Y cuando vio que no podía con él, tocó el muslo de Jacob y se le salió la coyuntura del muslo mientras luchaba con él. Y dijo, déjame, porque raye el alba. Y Jacob respondió, no te dejaré si no me bendices. Y le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió Jacob. Y él respondió, Jacob. Y dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque como príncipe has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y pidió Jacob que le dijese su nombre, y él respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? Y allí le bendijo, y llamó Jacob el nombre de aquel lugar
Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. En contraste, Esaú menospreció su primogenitura. Génesis 25:34 dice: y comió luego Esaú y se levantó y se fue. Por tanto menospreció Esaú la primogenitura. Tuvo por poco la bendición de ser el primogénito. Y aunque lloró por las consecuencias, no mostró arrepentimiento verdadero. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 16 al 17: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por solo un bocado vendió su primogenitura, porque sabéis que aunque después, queriendo heredar la bendición, fue rechazado, porque no halló lugar para el arrepentimiento, aunque con lágrimas la buscó. Aquí la diferencia no fue quién cometió más errores, sino quién permitió que Dios lo corrigiera. Dios corrige a los que ama, pero deja que la necedad destruya a quienes la abrazan. En Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. De ahí nace la primera lección que Dios me enseñó este año. Es la disciplina con amor. La disciplina bíblica no es un castigo, es una formación que tenemos que ser intencional. Es corregir sin destruirlo. Es guiar sin humillarlo. Es confrontar sin romper el espíritu de estos niños. La disciplina espiritual restaura. Cuando corregimos con ira, los dañamos. Cuando corregimos con amor, los formamos. Y la disciplina con amor siempre apunta a qué hay en el corazón de este niño. No solamente a la conducta. Si vemos Proverbios 29:15, dice que la vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. En Hebreos 12:10 y 11, porque ellos por pocos días nos disciplinan como a ellos les parece, pero Él lo hace por nuestro bien, para que participemos de su santidad. Y ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. El Padre me enseñó también que la disciplina debe ser espiritual. No es solamente algo moral, ¿verdad? O social, qué está haciendo el niño, cómo es que se está comportando, sino es que qué yo estoy viendo en su formación espiritual que puede ser cambiado. Entonces aquí hay una pregunta que, ¿verdad?, en muchos padres corrigen por vergüenza, por frustración o por apariencia. Pero la disciplina espiritual nos hace preguntarnos qué está pasando en el corazón de este muchacho. ¿Qué carácter se está formando? ¿Qué ataduras hay que romper? ¿Qué virtud hay que cultivar en este niño? La disciplina espiritual no busca hijos que se porten bien, sino hijos que sean transformados por el Espíritu Santo. Así como Dios transformó a Jacob, nosotros debemos buscar la transformación del corazón de nuestros hijos. En Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque nosotros sabemos que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero más la vara de la corrección la alejará de él. Y esto me lleva a mí al tercer punto que el Señor me enseñó este año, y es que mientras nosotros disciplinamos, le enseñamos a nuestros hijos el temor de Dios. El temor del Señor no es un miedo que nos paraliza, es ser nosotros conscientes y reverentes que su presencia está con nosotros. Es una obediencia que nace del amor, una obediencia que nace de que nosotros sabemos que el Señor está viéndonos a cada instante, que no hay lugar donde nosotros podamos escondernos, como lo dice David en los Salmos, ¿verdad? Y nos dice que la Biblia dice, ¿verdad?, que el temor del Señor es el principio de la sabiduría.
Saber nosotros temerle al Señor, saber que hay un Dios omnipotente, un Dios omnisciente, un Dios que es infinito, que es amoroso, es un Dios que es eterno, un Dios que tiene cuidado de nosotros. Ya nosotros, teniendo el temor del Señor, comenzamos a obtener la sabiduría que viene de lo alto. Dice en Proverbios capítulo 1, versículo 7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Enseñar el temor de Dios es enseñarles a nuestros hijos que Dios importa en cada decisión. Su palabra guía y su presencia los sostiene. Eso me llevó a leer Deuteronomio capítulo 6, ¿verdad? Porque a los padres se nos llama a repetir estas palabras, ¿verdad? Y dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás por señal en tus manos, y estarán por frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso fue un mandato que le dio a los padres para que nosotros hiciéramos con nuestros hijos. Básicamente diciéndolos con claridad para que lo puedan entender. Nosotros no podemos salvar a nuestros hijos del mundo, pero sí podemos enseñarles a caminar con Dios. Es la esencia de la paternidad. Ser padre más que proveer es formar, amar y guiar. Y ese guiar es también acompañarlos. Finalmente, quiero hablar de algo que hace poco vine a la realización, ¿verdad? Y es algo que se llama el double discipleship. Básicamente es el doble discipulado. Algo que ese Señor pues, me enseñó profundamente este año. El discipulado entre padre y hijo no es solamente un proceso en una sola dirección. Mientras tú te discipulas con tu hijo, él se discipula contigo. Pero también Dios te discipula a ti. Mientras tú le enseñas, Él te enseña. Mientras tú lo corriges, Él te corrige. Y mientras forma, Él te forma. Entonces aquí hay una frase que me ha confrontado mucho, de Vance Havner. Dice: la forma en que vivimos revela lo que realmente creemos. Lo demás es solo palabras religiosas. Nuestros hijos no van a aprender de lo que decimos, sino de lo que vivimos. El discipulado significa que Dios usa la paternidad para moldear el corazón del hijo, pero también el corazón del padre. Por eso te digo hoy: ora por tu familia, mantente firme por tu matrimonio, guía a tus hijos con amor y protege la paz de tu hogar. Tu integridad como padre, tu fidelidad como padre, tu obediencia como padre a los mandatos del Señor es la herencia de tus hijos. Y como dice Proverbios 20, capítulo 20, versículo 7, dice: el justo que camina en su integridad, cuán dichosos son sus hijos después de él. ¿Será un justo? Ese es el legado que le quieres dejar a tu familia. Porque ese es el legado que yo quiero dejar. Ese es el legado que tú también puedes dejar. Dios te bendiga y Dios te guarde.